actividad, ¿sí?, que vamos a compartir durante esta mañana, ¿sí? Agradecer en primer lugar a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Puerto San Martín, ¿sí?, que me ha convocado para coordinar, ¿sí?, para llevar adelante, para acompañarlos en este encuentro que vamos a tener con el profesor Felipe Piña. Y también destacar, digamos, el esfuerzo sostenido de la gestión municipal en estos últimos 10 años por dar visibilidad y dar conocimiento a la historia de la batalla de Punta Quebracho, una historia particular y fundamental en la identidad de la región, digamos, entendida, digamos, una región, digamos. ¿Y por qué les digo esto? En mi carácter, digamos, soy profesora de historia, soy historiador y participo del equipo de investigación del Museo de Historia Regional de San Lorenzo. Por lo tanto, entender que la identidad de la región, ¿sí?, forma parte de una historia común que nos excede a cada uno de los municipios entendidos en forma territorial y que forma parte de quiénes somos en esta región hoy en día, digamos. Lo que quiero decir con todo esto es que quiero celebrar la iniciativa de que podamos reunirnos como municipios para rescatar, investigar y valorar la historia de la región, ¿sí? Y como les decía, digamos, en este sentido, pensar a esta región y la identidad social que nos compone, digamos, a través de la historia y particularmente de la historia de la batalla de Punta Quebracho como un hito fundamental y trascendental no solo de la región sino de la historia nacional. Y en este sentido a mí me gustaría empezar esta exposición, digamos, con una serie o esta conversación que vamos a tener con el profesor, preguntándole a Felipe, ¿sí? Ahora, vamos a poder. En este cambio así muy informal que hemos hecho, la idea, digamos, era preguntarte, Felipe, ¿por qué crees, digamos, de que la historia de la batalla de Punta Quebracho no forma parte del relato oficial, por decirlo de alguna forma, o de la historia nacional, siendo que es determinante para una cantidad de sucesos y que es determinante también para la configuración de la identidad de nuestra región? Bueno, ante todo, buenos días. Buenos días. Siempre es lindo ver a tantos chicos. A algunos les gustará la historia, a otros esperemos que les empiece a gustar pronto. Si no, lo lamento mucho, van a tener que estar acá. Pasémosla bien lo mejor posible. Yo creo que hay explicaciones muy concretas. Una es porque es un hecho indiscutiblemente de soberanía, ¿no? Es un hecho donde la nación argentina, a través de sus defensores, deja en claro que no se puede mancillar el honor nacional y que eso tiene costo, en un contexto donde los invasores, Francia e Inglaterra, venían de atropellar soberanías nacionales en todos los continentes, ¿no? En Oceanía, en Asia, en América, en África. Era la época de la expansión colonial. Por lo tanto, era muy importante que un país se le plantara y este país fue justamente la Argentina. Por otra parte, los personajes que participan en esta batalla son tres personajes para la historia oficial, para esta relato oficial, son personajes incorrectos de alguna manera, ¿no? Son personajes que adhieren a un momento político del país como es el rosismo. Estamos hablando de Tornés, Santa Coloma y Mansilla. Mansilla nada más ni nada menos que el cuñado de Rosas, ¿no? Padre de ese extraordinario personaje que les recomiendo leer, que es Lucio Víctor Mansilla, autor de una excursión a los indios ranqueles. Ustedes me dirán, ¿a qué le importa a los indios ranqueles? Yo les digo que le debería importar porque es el primer libro, la excursión a los indios ranqueles, de Lucio Víctor, el hijo del general Mansilla, que le da la palabra al indio. Ahí habla el indio por primera vez. En la literatura argentina aparece el indio en pie de igualdad con un cristiano, con un cuinca, hablando y planteando sus cuestionamientos a esa ocupación del espacio por parte de él. Esto lo hace un genio de la literatura argentina como fue Lucio Víctor Mansilla, el hijo del general Mansilla. Pensemos por ejemplo en Santa Coloma, que termina degollado en Caseros. Es un hombre que después de la batalla de Caseros se refugia en el convento de Santo Domingo. Sarmiento lo saca de ahí
parte de la fuerza que entró en Buenos Aires después de la derrota de Caseros, y lo de Huella, Urquiza lo de Huella a las horas de Caseros, ¿no? Santa Coloma. Así que evidentemente no es un personaje correcto para la historia que se escribe a partir de ahí, que es la historia mitrista, la historia escrita por el general Mitre y la gente que lo sucedió. Por lo tanto, episodios heroicos donde quede claro que ante todo está la defensa de la patria, y en este ante todo incorporo algunas voces que vamos a ir viendo, la de San Martín, ¿no? Hombre que claramente se pronuncia a favor de la defensa de la soberanía, y alguien que era un gran enemigo de Rosas, como Alberdi, y que sin embargo dice que ante todo hay que defender la patria, ¿no? Después hay que ver las diferencias políticas. Lo está diciendo un tipo que se exilió, que estaba exiliado en ese momento como Alberdi. Sin embargo, primó la otra visión, la visión de partido y la visión reduccionista de los vencedores de Caseros, que borraron, obligado, y borraron Punta Quebracho, por supuesto, ¿no? Yo creo que la dimensión de Punta Quebracho, lo vamos a ver, es más importante que obligado, ¿no? Es una batalla mucho más decisiva, ¿no? Que la de obligado, lo vamos a ver por partes, ¿no? Me gustaría empezar con alguna introducción de qué estamos hablando. Hablaremos poco para si ustedes tienen ganas de preguntar, ¿no? Pero por lo menos son unas cosas que me parecen importantes decir. Estamos hablando del mediados del siglo XIX, ¿no? Un siglo de expansión colonial de las potencias, como decía antes, estas potencias que se creen con derecho a expandirse. Ustedes, en algunos libros todavía se dice causa de la expansión, casi justificando esa expansión, ¿no? Como si los países poderosos tuvieran derecho a apoderarse de los países más débiles. Esto no lo podemos aceptar históricamente. Esto no hay un determinismo histórico que diga que las potencias superiores tienen derecho a apoderarse de las pequeñas o de las menos poderosas militarmente. Esto no debe ser aceptado bajo ningún punto de vista, ¿no? Y esto en nuestro país no fue aceptado. Somos un país de resistentes, las dos derrotas más importantes que sufre Inglaterra en el siglo XIX se producen en este territorio, las invasiones inglesas y estas batallas de las que estamos mencionando, particularmente en Punta Quebracho, ¿no? Así que es un suelo de resistencia. Decimos que la Argentina, lo que hoy es Argentina, en aquel momento de la parte del Campeonato del Perú, resistía heroicamente al invasor español. El último lugar de resistencia a la conquista en América del Sur fue el actual territorio argentino. O sea que tenemos una tradición de resistencia, una palabra que va a tener también connotaciones en otro momento de la historia argentina, ¿no? Con otros contextos. Pero la resistencia me parece que es un término interesante. Resistir a aquello que consideramos injusto, como era el atropello de las dos naciones más poderosas del mundo, dos naciones que, digamos, fueron enemigas toda la vida, tuvieron una guerra de 100 años, pero que estaban aliadas en ese momento contra un enemigo común que parecía ser este gobernador del sur, que se animaba a desafiarlas, que era Juan Manuel de Rosas, ¿no? Y creo que es interesante verlo en ese contexto. También hay que ver la acción de los de adentro, ¿no? Los enemigos de adentro, aquellos que no les importaba nada con tal de atacar a Rosas. Así como Sarmiento desde Chile proponía, por ejemplo, entregar parte del sur argentino, concretamente el estrecho de Magallanes, a Chile, como una forma de ofender al gobierno de Rosas, es decir, poniendo por delante su cuestión de partido antes de la cuestión nacional. Desde Montevideo también hacían lo mismo y mandan a un personaje como Florencio Varela, que tiene una localidad, incluso en la provincia de Buenos Aires, a proponer en el gabinete inglés. El tipo es recibido por el gabinete británico, incluso es recibido en el Parlamento británico, donde propone a los ingleses, estamos hablando de 1844, les propone la independencia de la provincia de Entre Ríos y la provincia de Corrientes. Recordemos que Gran Bretaña siempre propiciaba la creación de estados pequeños, ¿no? La balcanización, o sea, los estados pequeños son más fáciles de dominar. Esto es una lógica de la historia. A cambio de esa independencia de países que pasarían a ser inmediatamente dependientes de los ingleses, imagínense dos países compuestos por estas provincias relativamente pobres, digamos, con potencial pero pobres, iban a ser países dominados por los ingleses. A cambio de que Inglaterra mandara una fuerza invasora para atacar a Rosas, ¿no? Esto lo hizo Florencio Varela en ese momento. Ese es un poco el contexto. Hay toda una discusión muy interesante. Ahí está llamando Varela por teléfono.
en la Cámara de los Comunes, si conviene o no conviene, qué derecho tiene Inglaterra de invadir un país. Esto se discute entre los ingleses. Algunos muy inteligentes, no por cuestiones de humanidad, sino diciendo qué consecuencias nos va a tener a posteriori, que nos conviene acompañar a una empresa, porque en definitiva todo este conflicto de la guerra del Paraná tiene que ver con los intereses de los ingleses y un lugar muy importante estratégicamente que era Montevideo. De una empresa británica, la empresa Lafon, manejaba la aduana de Montevideo, una aduana que se usaba como alternativa a la de Buenos Aires, una aduana muy poderosa y que evidentemente estaba siendo perjudicada por cierta legislación protectora por parte de Rosas, entre otras cosas, ¿no? Además, la libre navegación de los ríos es un derecho que tienen los estados, sobre todo cuando ese río, como el caso de Paraná, es un río claramente interior. Uno podría discutir la libre navegación de los ríos en el río Uruguay, donde tenemos dos países, ¿cierto? En el caso del Paraná no hay nada que discutir porque es un río interior, con fronteras interiores. Cualquier legislación mundial aceptaba esto. Lo que pasa es que había habido traidores antes de esto que habían firmado algunos acuerdos bastante vergonzantes, como por ejemplo Rivadavia y por ejemplo su ministro García, que yendo un poco más allá de lo que pedían los brasileños y lo que pedían los ingleses, después de la victoria militar en la guerra de Brasil, que se transforma en derrota diplomática, como ustedes recordarán, 1825, hay una cláusula que habla de la libre navegación de los ríos, o sea, cuando nadie lo pide, o sea, es como una sobreactuación, más papista que el Papa, ¿no? Y eso es lo que da lugar a que los ingleses se sientan con derecho a navegar libremente los ríos. ¿Por qué se produce la agresión a Buenos Aires? Primero porque había conflictos internos. Rosas era un personaje que despertaba evidentemente en las provincias anteriores conflictos, ¿no? Así como había un importante consenso en la provincia de Buenos Aires a favor de Rosas, otras provincias tenían sus diferencias. Una de esas provincias, históricamente enemiga de Buenos Aires y de Rosas en particular, era la provincia de Corrientes, gobernada por Madariaga en aquel momento, que se planteaba como una provincia hostil, incluso con conflictos militares, permanentemente con Santa Fe y Buenos Aires. En ese sentido, y Paraguay, que aparecía también como un estado hostil a Rosas, en ese sentido, Rosas entiende que lo mejor es bloquear el libre paso hacia el Paraná como una forma de combate económico. Se ha usado mucho el combate económico, además del combate militar. Pensemos en Napoleón y su bloqueo continental. Él entiende que una forma muy fuerte y concreta de atacar a Inglaterra era prohibir que los países dejen entrar a los barcos ingleses. Vamos a bloqueo continental. Bueno, Rosas hace algo parecido con el Paraná, para perjudicar básicamente a Corrientes y a Paraguay. Los ingleses entienden que hay un mercado importante en esa zona y se mandan con esta expedición de parte de Montevideo con barcos de guerra y barcos mercantes, ¿no? Más de 90 barcos mercantes y una decena, un poco más de una decena de buques de guerra, y ahí es cuando se produce entonces la acción de obligado. Estamos hablando de noviembre de 1845. ¿Qué es la acción de obligado? La acción de obligado es por un lado, la pregoteada de estas naves que quieren pasar por nuestro río sin permiso de la nación soberana, y por otro lado, el reconocimiento de la inferioridad militar criolla. O sea, no solamente de nuestro país, muy pocos países del mundo hubieran podido resistir al ataque combinado de las dos armadas más poderosas del mundo. Quiero decir, no se trata de que teníamos una defensa débil, sino que nos estaba atacando las dos armadas más poderosas del mundo, que eran Francia y Gran Bretaña a la vez. ¿Qué se hace entonces? Bueno, recurrir al ingenio, ¿no? Lo que podríamos denominar la viveza criolla o el ingenio criollo, como ustedes lo quieran llamar. Básicamente se hace una estrategia de contención, que es este trabajo, primero un trabajo de inteligencia importante, de ver cuáles eran las zonas más aptas para contener a la fuerza invasora. Se determina que la zona era obligado, ¿no? Y por lo tanto se hace toda una ingeniería de cadenas montadas en 24 banquitos pequeños, con la idea no de frenar absolutamente, pero sí de contener la mayor cantidad de tiempo posible a estas armadas que iban a pasar por ahí, a los buques cercanos. Mientras tanto se montaban baterías, que son puestos militares, posiciones militares,
en las barrancas, con la ventaja que da la altura para atacar a los que pasan por debajo, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos a estos personajes que hemos nombrado, ahí lo tenemos a Santa Coloma, lo tenemos a Mansilla, que Mansilla es un personaje muy interesante. Pensemos que Mansilla es un soldado de San Martín. Mansilla pelea en la batalla de Chacabuco, según Bolívar, la batalla más importante de la independencia americana, antes de por supuesto, Ayacucho, que fue la última, ¿no? Pero Chacabuco es una batalla realmente impresionante, ¿no? Ahí, Mansilla, Lucio Roberto, es un general sanmartiniano, un hombre de una gran trayectoria militar, cuñado de Rosas, como dije antes, casado con Agustina Rosas, decían la mujer más bonita de la Federación, así le decía a Agustina. Es un hombre buen gusto, además de todo esto que estamos diciendo, que no es poca cosa. Del otro lado también tenemos, entre estos personajes tan interesantes, tenemos a Torné. No sé si lo escucharon nombrar a Torné alguna vez. ¿Escucharon nombrar? ¿No? Torné se escribe con TH. Torné es un muchacho, Juan Bautista Torné, nacido en Nueva York, un yankee, norteamericano, nacido en Nueva York. Su padre era un marino que lo coloca desde muy chiquitito, a los 8 años, a navegar por el mundo, recorre África, la costa del Pacífico, luego trabaja como corsario. Corsarios no eran piratas exactamente, sino que eran barcos que trabajaban al servicio de un país atacando flotas enemigas, esos corsarios. Una vida realmente de película, navega por la India, por la China, por montones de lugares, siempre combatiendo. Luego se integra a la marina local, participa de muchísimos combates y es uno de los personajes notables y heroicos de Obligado. Se queda sordo en Obligado por la cantidad de cañonazos que dispara, incluso se excede en esos disparos, según dice Mansilla. Queda sordo en el combate de Obligado de tantos cañonazos, y Mansilla queda herido en el estómago, pero al poco tiempo, a las pocas horas, sigue combatiendo. El otro es Santa Coloma, como nombramos. Se puede demorar el paso desarmada durante bastantes horas. Finalmente, en un acto bastante arrojado, los ingleses logran romper las cadenas y pasan el río. Cuando llegan a Corrientes, con toda ilusión, son bienvenidos, por supuesto, por el gobierno local de Madariaga, son recibidos casi como libertadores, pero comercialmente es un fracaso, no pueden vender nada, Corrientes está muy empobrecida, Paraguay no los recibe, porque a su vez Gran Bretaña no ha reconocido al Estado paraguayo. Carlos Antonio López se niega a recibir esos barcos, de manera tal que tienen que pensar en volver, tienen que volverse. ¿A dónde? A Montevideo, el lugar seguro, el puerto aliado, de donde partieron de alguna manera. Es ahí cuando comienzan las tareas de inteligencia de este comando resistente, que divide las fuerzas preparando lo que va a ser la batalla de Punta Quebracho, pero preparando la resistencia, que es una preparación larga, ¿no? Por un lado se designa una infantería volante. ¿Qué es una infantería volante? Bueno, son grupos casi de guerrillas, según lo definen algunos autores, pequeños grupos operativos armados que van atacando a lo largo de todo el camino a esta flota que va pasando, ¿no? A cargo de esa infantería volante estaba Torné. Mientras se van preparando, aquí en la postura de Quebracho, se van preparando las baterías para atacar a las naves cuando pasen por este punto, ¿no? Pero los ataques comienzan antes, si comienzan con esta infantería volante muy creativa, donde por ejemplo a falta de materiales los cañones eran atados por cinchas en los caballos, y los caballos se usaban como base de cañón. Imagino que más de un caballo le ha quedado listo después del primer cañonazo, pero se seguía haciendo lo que se podía, como vemos, cómo se podía, y finalmente se los espera aquí, se los ataca con estas baterías de Mansilla, Torné, Santa Coloma, y con una situación interesante, ¿no? Los que vienen son 12 navíos militares, digamos, y 95 navíos mercantes, o sea, barcos que traían básicamente carga. Hay más o menos unos 3.000 tripulantes y unos 800 marineros que estaban pasando por acá. La batalla empieza a las 10:30 de la mañana, más o menos a esta hora, antes. Empieza algo curioso,
que el primer cañonazo lo dispara un nombre que nos resuena, sobre todo a los adultos, de otra manera, que se llama Álvaro Sogaray, el hombre que dispara el primer cañonazo de esta batalla de la Sogaray. Les cuento a los más chicos que Álvaro Sogaray fue ministro económico de la economía de todas las dictaduras que hubo en Argentina, ¿no? Llamado liberal, mal llamado liberal, después podemos hablar de qué significa ser liberal realmente, ¿no? Y ahí comienza este combate donde había 17 cañones preparados, escondidos en la maleza. La acción comienza con una arenga de Mansilla, que era muy bueno arengando, ¿no? Hay una arenga muy linda de Mansilla que después la podemos leer, hablando de por qué estamos peleando, por qué tenemos que pelear, por qué tenemos que defendernos. Y comienza este combate, que es un combate duro, un combate que dura aproximadamente 3-4 horas, pero que inflige un rápido daño. No dura más porque evidentemente lo que pretendían los invasores era pasar lo más rápido posible por esta zona, pero el daño que se les provoca es grandísimo, ¿no? Se hunden los barcos, otros 4 barcos son incendiados por ellos mismos para evitar caer en manos argentinas. Hay 60 bajas, 60 muertos del lado de los invasores. De nuestro lado es solamente un muerto, 4 heridos, entre ellos Torné, como decía antes, que queda herido, un balazo. Y lo importante es que esta acción de Punta Quebracho, este combate tan fuerte, tan rudo, tan bien planeado, porque creo que acá hay que plantear esto en una cuestión estratégica. No estamos hablando de loquitos, ¿no? Que es una cosa que se dice que zarpados, zarpados seguro, ahora, loquitos no, que esto se fue planeado muy bien, de lo que estamos hablando. Yo digo esto porque si no parece que son cuestiones azarosas, ¿no? Que tuvimos suerte, por la locura, no, acá esto se planeó, como dije, ya desde la sangre del ojo que nos queda del 20 de noviembre del 45, con el paso obligado, se empieza a ver cómo se puede frenar esta situación y obligar, este es el objetivo, todo combate tiene un objetivo político, obligar a los invasores a negociar, por supuesto, en condiciones favorables a nuestro país, por entonces la Confederación Argentina. Recordemos que nuestro país no existía. Lo que existía era un conjunto de provincias unidas por pactos. Lo que tenía Rosas era el manejo de las relaciones exteriores. Por eso Rosas se hace cargo de estas defensas de la soberanía también, ¿no? No sé si está claro lo que digo. No existía la Argentina como país. Eran conjuntos de provincias unidas por pactos en medio de una guerra civil, por otra parte. Una guerra civil tremenda. Imagínense una guerra que duró 50-60 años, ¿no? Esa es la guerra que teníamos en ese momento. Así que hablar de la Argentina, como la entendemos hoy, es un poquito más complejo. La Confederación, en realidad, era eso, era una federación de provincias donde Buenos Aires cumplió un rol de manejo de las relaciones exteriores. Rosas no era el presidente de la nación, no tenía ese cargo, era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tenía vínculos de pacto ofensivo-defensivo, de alianza comercial, etcétera, con provincias aliadas. Por ejemplo, Entre Ríos, por ejemplo, Santa Fe, y enemigos como Corrientes, la coalición del norte, que eran las provincias que estaban luchando contra Rosas, rodeado de enemigos desde Chile, Bolivia, Montevideo, Brasil. Ese era el contexto que teníamos en aquel momento. Es decir que la acción de Quebracho, la acción de obligados, hay que dimensionarla en un contexto completamente desfavorable. Es decir, había que tener mucho coraje para hacer esto y a la vez había que pensar muy bien lo que se hacía. ¿Se entiende lo que digo, no? Porque el coraje solo alcanza. El coraje sumado a una planificación y a qué quiero hacer con esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias puedo tener? Evidentemente las consecuencias fueron muy importantes de la batalla de Punta Quebracho, no solamente para la Argentina, sino para América Latina. Es decir, la idea de que no se puede atacar un país así porque sí, así nomás. Esto es una primera consecuencia. Que el ataque de una potencia, por más poderosa que sea, tiene que tener consecuencias. Las consecuencias inmediatas de Punta Quebracho son la firma de tratados absolutamente favorables a la Argentina. Es decir, se dan cuenta los invasores que no tienen que seguir por la vía militar, que por la vía militar no lo van a lograr, que hay un pueblo decidido a resistir. Por lo tanto, las consecuencias
consecuencias en los tratados que se van firmando, primero con la Bretaña y luego con Francia, son muy importantes. Por ejemplo, uno muy interesante es la devolución de la isla Martín García, una isla estratégica a la salida del Río de la Plata, ¿no? Una isla que estaba en poder de Francia. Y cuando hablamos de los enemigos del país interiores, es interesante recordar que Bartolomé Mitre, que estaba exiliado en Montevideo, publicaba un diario llamado El Nacional, y él hace un poema, en aquel momento Mitre, estamos hablando, hace un poema lamentándose porque ya no flamea en Martín García la bandera francesa, sino que flamea la bandera del tirano. No era la bandera del tirano, era la bandera argentina, su bandera. Pero él prefería este tipo de cuestiones. Otro personaje que estaba a favor de los invasores, quizá todo esto que estoy diciendo les puede resonar en este momento que estamos viviendo en Argentina, ¿no? De cómo cierta gente en un momento donde tenemos que estar todos unidos frente a los buitres, en realidad están a favor de los buitres, ¿no? Bueno, en aquella época también había buitres y también había argentinos que le daban de comer a los buitres. Esto decía, por ejemplo, Alsina, en una carta a su amigo Félix Frías. Rosas ha cometido la locura de querer impedir el paso de la escuadra anglo-francesa, con batería y buque acorazado. Locura, digo, porque lo que es querer competir tan luego en aguas con aquellas naciones que, además de la enorme ventaja de los vapores, tienen la de su tremenda artillería, a lo de pensar que Rosas y su gente no conocen todavía. ¿Cuál es la lógica de Alsina y la lógica de Mitre? La lógica del tío Tom. Hay un libro que se llama La cabaña del tío Tom, que no se lo recomiendo en absoluto. Es un libro que nos hacía leer a mi generación cuando éramos chicos, que es la didáctica del esclavo. Nos enseñaba